No debo tener miedo. El miedo mata la mente. El miedo es la pequeña muerte que conduce a la destrucción total. Afrontaré mi miedo. Permitiré que pase sobre mí y a través de mí. Y cuando haya pasado, giraré mi ojo interior para escrutar su camino. Allá donde haya pasado el miedo, ya no habrá nada. Solo estaré yo. Esta es la letanía contra el miedo, un fragmento sacado directamente de Dune, la primera entrega de la saga de libros de ciencia ficción más importante de todos los tiempos. Leer Dune es una experiencia sobrecogedora que llena todos los sentidos. Se trata de una epopeya espacial centrada en el personaje de Paul Atreides, el hijo de una casa real que es enviada al planeta Arrakis, o también llamado Dune, el único lugar del universo donde se consigue la especia melange, una sustancia capaz de prolongar la vida, impulsar los viajes espaciales y obtener visiones del futuro. Resumir la trama de esta manera no hace justicia a la complejísima obra que es Dune, cuyos temas abarcan la política, la religión, la filosofía, el ecologismo y el psicoanálisis, entre otros muchos. Pero lo primero que llama la atención nada más abrir el libro es el lenguaje utilizado para sumergirnos en su vasto universo. Uno esperaría encontrarse un lenguaje más rápido y lleno de acción, más acorde al estereotipo del libro de ciencia ficción asociado al género pulp. Pero lo que nos encontramos en su lugar es un lenguaje más cercano a la poesía y a la dialéctica filosófica, otorgándole un tono grandilocuente y épico que invita a la reflexión en cada una de sus líneas. Nada más comenzar el libro, el joven Paul Atreides tiene que enfrentarse a la terrible prueba de introducir la mano en una misteriosa caja que le inflige el más agonizante de los dolores. Si saca su mano, la reverenda madre le inyectará en el cuello el Gom Jabbar, el veneno más letal del universo. Es una situación terriblemente aterradora. Pero Paul ha sido entrenado férreamente por su madre en el camino de la hermandad Bene Gesserit. Empieza a entonarse a sí mismo estas palabras para poder superar el miedo y el sufrimiento. Es una meditación y una afirmación sobre el poder que tiene la mente para controlarse. El miedo es la pequeña muerte, y por ello dejarse vencer es el comienzo de nuestra destrucción. Para conseguir este efecto meditativo, podemos ver que hay un cuidadoso control de las sílabas para crear un determinado ritmo. Así pues, vemos que empieza con una frase corta de 7 sílabas, para continuar con una un poco más larga de 8. Viene entonces una mucho más larga que las anteriores, de 19, para seguidamente volver a una corta de 7. Entonces vienen 3 líneas con muchas sílabas, 15, 22 y 15. Y finalmente termina tal como comenzó, con una frase corta. Pero esto no es un capricho o una coincidencia de la traducción española. Si nos fijamos en el texto original en inglés, vemos que tiene características muy parecidas para conseguir el mismo ritmo, mostrando la gran importancia del traductor para transmitir el mismo tono y esencia de la obra incluso en otro idioma. La letanía contra el miedo es una danza de frases cortas y largas. Lo hace para captar primero tu atención, con golpes cortos y rápidos, pues al crear fluctuación de ritmo, se mantiene el interés del lector y evita el tedio de la lectura. A todos nos ha pasado que si leemos un texto donde solo hay frases largas, acabamos perdiendo la atención, y si son solo frases cortas, queda como si fuera un mensaje telegráfico. Hay un consejo de escritura clásico de Gary Provost, en el que pone de manifiesto la gran importancia de jugar con la combinación de la longitud de las frases. Provost aconseja que debemos escribir música y no solo palabras, de variar la longitud de las frases para crear armonía entre ellas y evitar la monotonía. Frank Herbert hizo de la variación del ritmo una parte fundamental de su libro, hasta tal punto que se refleja en el mundo de Arrakis. Pues una manera de evitar la muerte por los grandes gusanos de arena es evitando los ritmos continuos y monótonos. Si una máquina repite el mismo patrón o las pisadas en la arena son siempre iguales, la muerte por estas criaturas es certera. Esta importancia del ritmo se aplica de manera fantástica en todo Dune, y no solo por la estructura de sus párrafos y frases, sino que incluso los capítulos varían de longitud. Hay algunos cortos de tan solo 8 páginas, otros de 10, 20 o incluso más, pues también es importante saber jugar con los ritmos de las secciones. Es un esfuerzo titánico para conseguir crear música de manera holística en todo el libro. Frank Herbert escribió Dune en 1965, tras 6 duros años de trabajo. En ese periodo de tiempo hizo una intensa labor para sintetizar sus intereses y canalizarlos en su obra maestra. Como todo escritor, quería unificar sus vivencias en su escritura, y uno de sus principales intereses era el budismo zen. Antes de continuar con las influencias de Frank Herbert, quería recordaros que os suscribáis y le deis un like a este vídeo. Eso me ayudará mucho a sacar nuevo contenido. Seguimos. En esta entrevista realizada en el mismo año de publicación de Dune, Frank Herbert cuenta que la novela está diseñada con el ritmo de un poema japonés, pero escrita en prosa. Dicho de otra manera, Dune es un poema de 300.000 palabras. Frank Herbert estaba muy influenciado por la filosofía zen traída por maestros contemporáneos como Alan Watts,
y es interesante ver cómo esta misma estructura se ve reflejada en la letanía contra el miedo. Los dos tipos de poemas más característicos son los haikus y los tanka. Los haikus son mucho más conocidos. Son poemas de 3 versos que tienen 5, 7 y 5 sílabas respectivamente. El tanka es parecido, pero este tiene 5 versos, donde el número de sílabas se organiza en 5, 7, 5, 7 y 7 sílabas. De nuevo se alterna entre versos más cortos y más largos para crear ritmo, y es curioso porque Letanía contra el miedo tiene 8 versos, que es lo que daría si juntáramos un haiku con un tanka. El budismo zen también se ve reflejado en otras partes del libro, como los famosos koans, acertijos de apariencia banal, absurdos o ilógicos, sin una respuesta clara para que los discípulos del zen puedan despertar y conseguir la iluminación. El koan más famoso de Dune dice lo siguiente: Arrakis enseña la actitud del cuchillo, cortar lo que es incompleto y decir, ahora ya está completo porque acaba aquí. Otra característica de Dune es que a pesar de lo que podría parecer por sus 500 páginas, es que es muy poco descriptivo con las escenas y los personajes, creando un espacio muy amplio para llenar con nuestra imaginación. Y esto es algo que contrasta con la idea de la ciencia ficción, en que se espera descripciones detalladas. Frank Herbert hace lo contrario. El verdadero protagonismo de esta saga son los diálogos internos hasta tal punto que rozan lo psicoanalítico, dejando al mínimo posible las descripciones. Entender las influencias de un autor nos ayuda a comprender mejor las intenciones de su obra y la manera en la que la leemos. Dune está repleto de este tipo de meditaciones y reflexiones como la letanía contra el miedo. Frank Herbert también estaba influenciado por las teorías psicoanalíticas de Jung y la experiencia psicodélica de los años 60. Incluso creencias que ya renegaba de su infancia, como era su educación católica, se ve reflejado aquí. No por nada la palabra letanía hace referencia a las oraciones en las que se repiten ciertas peticiones, y las brujas Bene Gesserit tienen una apariencia de hermandad católica. Su autor quería elevar el estado de conciencia con Dune, y la manera que quería conseguirlo era a través del propio lenguaje. El lenguaje se convierte tanto en herramienta como en resultado. La especia melange es al fin y al cabo un catalizador para abrir la mente del que la consume, y Frank Herbert nos da esta misma especia con su lenguaje. Dune es de esas obras que se quedan con nosotros durante mucho tiempo. Incluso después de más de 50 años aún nos enseña cuánto poder tiene el lenguaje para crear una historia de proporciones épicas. Por ello, cuando escribamos tengamos siempre en cuenta cómo usamos cada palabra para formar un lenguaje que transporte al lector allí donde queramos llevarle. La intencionalidad es lo que otorga propósito y dirección a nuestras palabras, y cuando colocamos palabra por palabra con ese nivel de detalle, conseguiremos que nuestras historias sean inolvidables. Es una ardua tarea que provoca temor por intentarlo, pero si algo nos ha enseñado la letanía contra el miedo, es que nada es imposible si sabemos controlar nuestros miedos. La especia debe seguir fluyendo. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Tengo para vosotros 2 recomendaciones. La primera es obviamente Dune, que como os habréis dado cuenta soy un fan muy acérrimo de esta obra de ciencia ficción y se la recomendaría a cualquier amante del género y también de la literatura. Os dejo algunos enlaces de Amazon para que podáis comprarlo ahí directamente. Si compráis el libro a través de estos links me llevaré una pequeña comisión y así podré seguir haciendo este tipo de vídeos. Si ya os habéis leído Dune, mi segunda recomendación es una obra que ha sido muy influenciada por Dune y es mi novela El abandono. Os podéis descargar gratis los primeros capítulos en el enlace que dejo en la descripción, y si queréis el libro completo podéis comprarlo en el enlace de Amazon. Muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en el siguiente. Hasta entonces, pase lo que pase, sigue escribiendo.